Fire Nation. Hemos estado hablando del corazón paternal de Dios. A veces vemos a Dios Padre como un ser lejano, un ser que está por allá en el cielo sentado en su trono blanco, grande, majestuoso, y tal vez es un poco más fácil en nuestra vida cristiana relacionarnos con Jesús, relacionarnos con el Espíritu Santo. De hecho, no sé cómo oran, pero a veces nuestra interacción es más con Jesús y el Espíritu Santo porque Dios Padre está muy lejano. Y estamos viendo porque Dios puso en nuestro corazón que Él quiere darse a conocer a cada uno de los de este grupo como realmente un Dios de amor. Y eso viene desde su corazón de padre. Entonces, hoy vamos a hablar del Padre perfecto. Y resulta que nosotros, los seres humanos, fuimos creados de tal manera que tuviéramos que tener un proceso de desarrollo físico, emocional, mental, y con el tiempo nos vamos volviendo, nos hacemos adultos. No nos crearon como el Señor creó a Adán y Eva, que ya los hizo adultos y ya les generó unas responsabilidades y enseguida empezó una relación. Nosotros, el resto de los seres humanos, fuimos creados diferentes. Fuimos creados, como les decía, para tener un proceso de crecimiento. Y la idea inicial de Dios al crearnos así era que a través del seno familiar, de la familia, del hogar en el que Él nos puso, pudiéramos crecer de manera que nos sintiéramos comprendidos, amados, aceptados, que fuéramos criados en un ambiente de amor, en un ambiente de seguridad. ¿Por qué? Porque ese entorno, ese espacio seguro iba a generar en nosotros la autoestima sana, que iba a ser de cada uno de nosotros un ser que tuviera seguridad, que nos sintiéramos queridos, que nos sintiéramos importantes, que nos sintiéramos valiosos y que supiéramos que somos buenos. Entonces, así fue el deseo original de Dios. Sin embargo, hoy en día y a lo largo del tiempo, desde que el Señor nos creó, precisamente porque entró el pecado al mundo, porque la idea original de Dios se pervirtió por el pecado, muy pocos hogares alcanzan ese ideal del que les hablé. Muy pocos hogares tienen ese papá, me voy a enfocar en el padre, en el varón dentro de la figura del hogar y en nuestra relación, porque es lo que estamos tratando en este momento. No me voy a referir a las mamás. Pero entonces, como les decía, muy pocos hogares alcanzan a tener ese ideal donde nosotros crecemos seguros, confiados, valorados, donde somos aprobados. ¿Por qué? Porque hemos carecido de verdaderos modelos paternales por muchas razones. Normalmente todos hemos tenido que lidiar o con abandono por parte de nuestro papá, y no solamente porque se fue. El abandono puede darse dentro de un contexto de pérdida como una muerte, de que sí, el padre dejó el hogar, la casa, o incluso estando dentro del hogar, al ser ausente emocionalmente, hubo abandono. ¿Listo? Entonces, no hemos tenido modelos paternales con los cuales identificarnos y hemos sufrido daño en nuestro propio seno familiar. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo ha afectado nuestra vida cristiana? Porque nos ha impedido conocer el verdadero carácter de Dios y disfrutar de tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque esa relación paternal en nuestra vida, se me olvidó decirles, entonces, abandono, que ya les dije en qué aspectos, abuso puede ser físico, verbal, psicológico, emocional, sexual, cualquier tipo de abuso también ha hecho que ese modelo paternal esté en nosotros un poquito o muy distorsionado. Y tercero, entonces les dije abandono, abuso y rechazo. Hay padres que han rechazado a sus hijos desde el vientre de la madre. Te han dicho, no es mío,
o simplemente no quiero relacionarme, no quiero ser parte de su vida, no quiero tener nada que ver con él, no lo esperaba, no lo buscaba o no lo quiero. ¿Listo? Entonces, esos son los traumas con los que nosotros venimos normalmente, o en la gran mayoría de las situaciones, venimos a Cristo, venimos a Dios. Entonces, eso genera conceptos errados acerca de Dios como Padre. Y Él quiere que de verdad, cuando nosotros orábamos este año por estos espacios de mujeres y hombres, Dios nos llevaba a hablar de su corazón paternal. Así que no es algo que surgió de nosotros, esto es algo que viene realmente de Dios Padre, para cada uno de ustedes, para cada uno de los que está en esta reunión y de los que se va a conectar en algún momento a escuchar este tema. Entonces, hoy vamos a hablar de esos conceptos erróneos acerca de Dios como Padre. Y como les decía, normalmente esos conceptos están determinados por las situaciones que hemos vivido en nuestra infancia. Si al hablar de algunos de ellos tú dices, no, pero es que también me ha pasado en el trabajo, me ha pasado en el colegio, me pasó en la universidad, es algo con lo que siempre, a lo que siempre me he visto enfrentado, independientemente que lo hayas vivido a lo largo de tu vida, normalmente el origen es en nuestra infancia. ¿Listo? Quiero que te quede eso muy claro porque es la raíz que hay que sanar, es la raíz que hay que perdonar, es la raíz que hay que abandonar, dejar y ya em, no permitir que siga teniendo valor en nuestra vida. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Estamos conectados? Sí, completo. Sí, Listo. Entonces, el primer concepto erróneo que tenemos acerca de Dios como Padre tiene que ver con el tema de autoridad. Creo que los hombres se van a identificar mucho con esto porque normalmente los hombres y las mujeres somos diferentes en cuanto al tema de ver la autoridad. Los hombres normalmente como Dios los creó, en su diseño original, para los hombres es mucho más fácil de pronto eso de sujetarse a la autoridad, de ver en otro como una posición de honor, de honra, de respeto. Entonces, nosotros, cuando hemos tenido inconvenientes en esa área en nuestra vida, solemos acercarnos a Dios con una actitud de intimidación. Nos sentimos intimidados. ¿Eso qué significa? Que en nosotros hay miedo, hay temor, hay desconfianza, hay inseguridad. ¿Por qué? Porque personas cercanas han afectado esta parte de nuestra vida. Les pongo un ejemplo. Por lo menos un padre borracho que llega a la casa y que golpea. Un padre que abusa verbal y físicamente o sexualmente de los miembros de su hogar. Entonces, normalmente estos comportamientos de nuestra autoridad han hecho que nos apartemos de Dios Padre porque inconscientemente, y quiero que lo tengan muy claro, no es algo que hacemos de una manera, en la mayoría de las veces, no es algo que hacemos de manera consciente. Es decir, no, es que mi papá era así, seguramente Dios es así. No, la mayoría de las veces es de manera inconsciente que nosotros asumimos que Dios va a usar su autoridad con nosotros como la usó nuestros modelos de autoridad conocidos. Entonces, podemos juzgar que tal vez Dios viene a imponerse, que Dios viene a tomar algo de mi vida a la fuerza. Entonces, por eso es que generamos cierto rechazo o nos vamos como con inseguridad acercándonos a Dios, pero no lo dejamos ingresar de una manera completa a nuestra vida. Dios es perfecto. El amor de Dios es perfecto. Dios nunca te va a irrespetar. Dios siempre es paciente con nosotros. Dios es bondadoso. Dios es compasivo. Dios es justo. Dios no se impone. Efesios 6:4 dice, y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos. Dice, edúquenlos e instruyanlos y corríjalos como lo haría el Señor. O sea, él mismo está diciendo que la autoridad no se impone, que la autoridad no es con fuerza, que la autoridad no es impaciente,
Entonces, esta es la manera en la que Dios nos muestra quién es Él y lo diferente que es a nuestra autoridad a las autoridades que hemos tenido en este mundo. Segundo concepto erróneo, la confianza. Si no hemos conocido a nuestro papá, por lo que les decía ahorita, porque falleció, porque se fue, porque no estuvo presente emocionalmente, es probable que en tu vida y en mi vida haya un sentimiento de orfandad. Orfandad tiene que ver con ser huérfano, con no tener esa figura en nuestra vida. Y ahora como hijos de Dios y como personas adultas, entonces nos resulta difícil confiar en que Dios es un Dios fiel. ¿Por qué? Porque no podemos borrar los recuerdos que tenemos que dejó ese abandono. Entonces, para nosotros las promesas se han incumplido, los planes no se pueden hacer, ya muchas veces se ha dejado de soñar. Yo se los digo, yo perdí a mi papá a los 6 años. Entonces, claro, prácticamente los recuerdos que tengo de una vida con papá son nulos. Entonces, es venir a tener una relación con Dios Padre, pero tratando de manejarla como se me ocurra. En el proceso, Dios me ha ido mostrando cómo puedo relacionarme con Él. Me ha tocado ir conociendo, porque aquí estamos hablando y necesitamos tener muy claro que se trata de una relación y en una relación yo doy, pero también recibo, ¿listo? Y Dios siempre, siempre ha estado para ti y Dios nunca te va a fallar. Ten siempre esas 2 palabras en cuanto a confianza respecto a Dios, el siempre y el nunca. Siempre ha estado y nunca te fallará. Salmo 27:10 dice: "Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá". Así que si esos amores, que son como los más parecidos por, pues, guardando las proporciones, al amor de Dios, y esos amores pueden llegar a abandonarte, Dios mismo te dice que no lo va a hacer. Y ahorita quiero que vayan, si tienen preguntas o inquietudes o algún comentario, ténganlos ahí al final. Compartamos lo que esto significa para nosotros, para que todos podamos em, crecer en esto. Tercer concepto erróneo de Dios acerca de los valores. Normalmente, nuestra cultura nos ha llevado a hablar del valor y la importancia que tienen las cosas. Entonces, ejemplo, los muebles, los adornos de la casa, la ropa, el carro. Y la verdad es que los papás, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero normalmente los papás es, no me toques eso. Yo tenía una vecina que ya no ha dejado que sus hijos chiquitos, cuando estaban ya vestidos, entonces se jugara, porque se iban a ensuciar la ropa. O no, no te pongas ahí porque me ensucias el mueble. Entonces, ¿qué pasa? Que pocas veces en- se dice un sencillo te amo, pero se le está siempre vendiendo la idea a los niños, incluso es una idea no solamente falsa, sino dolorosa, que las cosas son más importantes que nosotros. Yo no estoy diciendo con esto que no cuidemos las cosas o que los niños pueden hacer cualquier cantidad de desastres. Claramente no. De hecho, ustedes que estuvieron el año pasado acá en nuestra casa cuando hicimos el encuentro, habíamos acabado de comprar un mueble en la sala y el mueble es blanco. Entonces nos tocó comprar un forro para poder recibir a los chiquis del grupo y María José, Camilo, Cindy se dieron cuenta cómo los niños en el mueble se trepaban como si eso fuera una montaña rusa. Pero ¿qué hicimos? Que no les quitamos a eso de ellos, sino que compramos un forro que se le puede quitar, pero que en ese momento les dio libertad y no les hizo ver que el mueble blanco era más importante que ellos y que se sintieran en nuestra casa cómodos, seguros, tranquilos y felices. Y si bien nosotros no vamos a poder cambiar la cultura en la que vivimos, nosotros podemos ser un poco más conscientes de la idea del amor, pero de la idea del amor según el modelo de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Cambiando las prioridades, la escala de prioridades. ¿Y según qué las prioridades de Dios? Y cuando estábamos desarrollando este tema,
El Espíritu Santo en este punto realmente me hizo entender que siempre tú y tu corazón serán lo más importante para Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre te ha buscado primero. Dios siempre tomó el paso, dio el paso adelante. Dios siempre dio el primer paso. De hecho, si nosotros nos vamos a Génesis, vemos que en Génesis, cuando Adán y Eva fallan y Dios los llama a cuentas y ellos, en vez de tomar responsabilidad, incluso dan excusas, después de eso, Dios lo primero que hizo fue restablecer, marcar un plan de que para que la relación se restableciera entre Él y nosotros. Esto nos deja ver los valores y las prioridades de Dios, por las cuales también quiere que nuestra escala de valores y de prioridades cambie. Y la mayor demostración de amor de Dios, yo le llamo detalles de Dios que enamoran, y es que Él normalmente está prestándole atención a los pequeños detalles de nuestra vida. Yo no sé si tú eres consciente de eso porque a veces estamos esperando los grandes milagros de Dios, pero se nos olvida ver esos que son diarios, cotidianos. A veces yo no sé si a ti te ha pasado que Dios te da cosas o te cumple deseos y anhelos que tú ni siquiera los habías vuelto una oración, que ni siquiera le habías dicho, Señor, yo quiero esto, Señor, me gustaría esto. Y de pronto cuando te lo da, tú dices, no puedo creer que para ti esto haya sido importante. O cosas que tú mismo consideras que no son importantes porque uno mismo dice, ay, no, eso que le va a importar a Dios, eso no es tan importante. Y Dios lo tiene en cuenta, realmente uno se enamora. Uno se enamora porque uno ve que el amor de Dios trasciende, que el amor de Dios no es tacaño, que el amor de Dios no es posesivo, que el amor de Dios no es materialista, que el amor de Dios no es superficial, que el amor de Dios se interesa por cosas que a veces ni siquiera los más cercanos a nosotros se interesan. Yo no sé si tú has tenido áreas de tu vida donde la gente incluso te está a tu alrededor o los más cercanos, de los que tú buscas que aprueben o que ni siquiera que aprueben, sino que valga para ellos algo difícil que tú estás viviendo y lo menosprecian. Es como, ay, no, pero eso es una bobada. Ay, no, pero supéralo. Y de pronto Dios te llama y te dice, para mí es importante. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Lo entiendo. A mí me lo ha hecho Dios varias veces y tengo específicamente 2 situaciones especiales en mi vida, donde estaba absolutamente agotada, emocional, mental, físicamente, y a mi alrededor era como: "Ay, no, esta y sus showcitos, esta y sus temas", como que responsabilidad de ella y que mire a ver cómo los arregla. Y Dios usó situaciones específicas para decirme: "A mí me importa". Para mí sí tiene valor y lo quiero transitar contigo. Y en ese proceso que me permitió vivir, me llevó a través del descanso con Él. ¿Saben? No hay nada que te acerque más a Dios que eso. Bueno, un montón de cosas, pero ese tipo, o sea, cuando tú te relacionas con Dios de esa manera tan personal, cuando tú le permites a Él revelarse a tu vida, eso no tiene precio. Sigamos. Ya vamos por la mitad, pero voy a adelantar. Y es otro concepto errado acerca del afecto. ¿Listo? Entonces, los que tienen hijos o los que han sido hijos o los que se han revolcado jugando, pero bueno, o si tienen perros, pero no quiero quedarme en los perros, sino en los hijos. Si tú tienes sobrinos, primitos, conoces un vecino, normalmente si el niño pequeño estuvo jugando en el barro, y está lleno de barro, tú no lo dejas entrar a la casa como Pedro por su casa para que te ensucie todo, porque aparte seguramente va a entrar tocando paredes y va a entrar tocando muebles. Tú lo que haces es que lo coges, lo diriges específicamente al lugar donde le vas a quitar ese barro, sea el baño, el patio, la terraza, donde sea, le echas el agua con manguera, con lo que sea, y sabes, tú en esa actitud, tú no estás rechazando al niño,
Tú estás rechazando el barro. Y lo mismo hace Dios con nosotros y con el pecado que traemos. Porque si nosotros hemos entristecido el corazón de Dios, nosotros seguimos siendo el centro del afecto y del interés de Dios. Siempre, mientras estemos en este mundo, no importa lo que hayamos hecho, nosotros siempre podemos llegar y conseguir el perdón y no vamos a perder el amor de Dios. Que la palabra del Señor dice que vayamos a Él, pidamos perdón, nos arrepintamos de nuestro pecado, renunciemos, nos apartemos del pecado y encontraremos misericordia. Y dice que mientras podamos buscarlo, mientras podamos hallarlo, perdón, lo busquemos. Así que si a tu vida y a tu mente han llegado pensamientos de no, yo ya me la embarré mucho, yo ya muchas veces he rechazado a Dios, yo ya muchas veces le he dicho que no, es que mi comportamiento ha sido este y tal cual, y tenemos la lista de los argumentos súper válidos, pero nada de eso está por encima del amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y el problema está en que nosotros no entendemos el amor de Dios. No entendemos el amor de Dios como Padre. No entendemos que Él fue el que pesó en ti antes de crearte. Todo lo que eres, tu personalidad, tu temperamento, tu forma de ser, el dedo chiquito que no te gusta, la estatura, todo lo que tú eres. Así lo pensó Dios. Así que Él se deleita en ti porque Él te creó para eso, para deleitarse en ti. ¿No entiendes que detrás de eso está su amor? Y como dice la palabra, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que mientras estás, esto yo no sé para quién es en esta noche, este específico, pero mientras estés en este mundo, hoy es una oportunidad para que tú vayas al Señor. ¿Vamos con vergüenza? Sí, vamos con vergüenza. Eso sí, uno no puede llegar delante de Dios lleno de barro y todo, ¡ay! Como si nada hubiera pasado. Sí lo podemos hacer, pero normalmente nosotros somos los que no lo queremos hacer, porque le ponemos mucha traba a nuestra relación con Dios. ¿Listo? Presencia. Dios tiene un atributo que nadie más tiene en este mundo. Ni tu papá en este mundo lo tiene. Así sea el mejor papá del mundo. Y es su capacidad de estar contigo todo el tiempo. El Salmo 121, 4, 8 dice, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. O sea, Dios no tiene microsueños y mucho menos se duerme. Dice, el Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Dice que el Señor incluso cuida los pelos de tu cabeza. Así estés calvo, si tú te dejas crecer la calva, vas a tener algunas pelusas por ahí que Dios sabe que están ahí. Dios te conoce hasta los pelos de la nariz. Si no tienes pelos en la cabeza, te conoce hasta los pelos de la nariz. Al Barbas, todos los de su barba te los conoce el señor Barbas. Ese es el nivel de cuidado. Ese es el nivel de presencia de Dios en nuestra vida. El Señor nos conoce y está interesado. Dios no es un Dios indiferente. Dios no es un Dios que, ay, no me acordaba que Mariana existía. A mí se me había olvidado que yo la había creado. Como hace tiempo no hablo con ella o ella no habla conmigo. Ve, no me acordaba. Yo me puse a hablar con Ana María y a vivir la vida con Ana María y a mí se me olvidó Mariana. O a mí se me olvidó Karina. No, ese no es Dios. Otra de las características de Dios que erróneamente tenemos o conceptos de Él como Padre es el tema de la aceptación. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que anda afanado por decirnos que nosotros tenemos que hacer o no hacer algo para ser aceptados. Y lastimosamente nuestros papás han caído en eso. Entonces les dicen a sus hijos que si sacan buenas notas pasa tal cosa,
que si ingresan al equipo de fútbol pasa la otra, que si ganan cierto trofeo, cierta medalla, entonces se ganan tal cosa, que si incluso que si tienen un buen aspecto físico, entonces serán aceptados o no. Yo tengo una chica en consejería que una de las cosas que le han dicho es que su apariencia física le genera aceptación. Entonces se te dice, si te comes toda la comida, entonces te ganas el premio. Empiezan a trabajar la cabeza con un tienes que hacer para ser aceptado, para ser amado, para merecer, cuando Dios te ofrece un amor incondicional. Pero no lo aceptamos, porque es más chévere pensar que yo me gané el amor. Y te pongo este ejemplo. Imagina que tú, imagínate a alguien que tú ames mucho y le vas a entregar un regalo. Tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija. Piensa en este segundo, ¿a quién le darías un regalo hermoso? Porque simplemente lo amas. ¿Listo? Entonces, unas flores, un collar, unos tenis, algo que quiere mucho. Entonces tú se lo vas a dar. ¿Listo? Y llegas donde esa persona feliz por darle un regalo que tú sabes que va a hacer a esa persona feliz y tú lo haces por amor. ¿Y tú sabes qué hace esa persona cuando recibe ese regalo? Saca su billetera y te da plata para pagártelo. ¿Tú qué pensarías? Cuando lo único que tú deseabas era que esa persona supiera lo que tú sientes por ella. Así somos nosotros con Dios. Él nos da el regalo del amor, de la aceptación, de la gracia, de la misericordia. Él nos da valor, Él no nos rechaza, Él es fiel cuando nosotros somos infieles, Él es bueno siempre, te lo merezcas, no te lo merezcas. Él te ama así tú lo ignores, así tú no lo tengas en cuenta. Y aún así, seguimos sacando excusas y argumentando porque no me merezco. No, no nos merecemos. Sofonías 3:17 dice, el Señor está en medio de ti, te salvará con su poder, por ti se regocijará y se alegrará, por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. Dios se complace en amarte, Dios se complace en tener una relación contigo. Todo el tiempo está dispuesto a relacionarse contigo, a ayudarte y acompañarte a transitar lo que estés transitando, a incluso pulirte, porque venimos a Él llenos de mil cosas, por las experiencias que vivimos en la infancia, por las decisiones equivocadas que cometimos, por la falta de fe y la incredulidad que tenemos incluso para aceptar su amor, porque todo el daño que me han hecho lo he argumentado y mi corazón se ha vuelto un corazón tosco, un corazón duro, porque si me pegan yo pego, porque si me gritan yo grito, porque si me hacen yo hago. Entonces me volví vengativo, desconfiado, inseguro, amargado, resentido. Dios te acepta con todo eso. Y lo mejor es todo es el barro. Y lo mejor es que Él coge y va y te ayuda a quitar el barro. Él no se pone ahí en la esquina a decirte, mire a ver cómo se quita ese barro puerco. Mire a ver cómo no deja secar esas botas de ahí llenas de porquería. Y así lastimosamente estamos viendo a Dios. Porque tratamos de entenderlo con esta y con nuestra lógica humana y decimos, ah, es que Dios es como fue mi papá. Cuando Él quiere revelarse a ti y a mí como verdaderamente es Él. Y finalmente el concepto erróneo que tenemos acerca de Dios tiene que ver precisamente con eso, con la comunicación. Nosotros le decimos y le decimos cosas a Dios, pero muy pocas veces escuchamos. Y para muchos de nuestros padres ha sido difícil mantener una comunicación con nosotros, una comunicación franca, amorosa,
una comunicación abierta, una comunicación con propósito, una comunicación que nos forme. Con mi esposo nosotros hemos pastoreado jóvenes desde la preadolescencia y vemos papás que llegan a pedir consejo con un hijo entrando en la adolescencia, a veces ni siquiera han entrado en la adolescencia plena, están en la preadolescencia, y son papás que ya quieren que sus hijos tomen decisiones sabias, tomen decisiones maduras, pero ¿hasta qué punto los has acompañado tú como papá? Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros como hijos. Hemos tenido papás en su comunicación y en su relación con nosotros tímidos, silenciosos, impositivos, dominantes, ausentes, indiferentes. Y eso es lo que hoy está condicionando nuestra relación con Dios Padre. Pero te tengo una noticia, Dios no es así. Dios se comunica con amor y Él siempre está atento, atento con decirte que a pesar de sus múltiples relaciones con otras personas, Dios tiene para ti y para mí la posibilidad de ofrecerte su tiempo y su atención exclusiva. Dios no te pone a esperar, Dios siempre te escucha. Y si tú dices, no, pero es que, Karina, eso suena muy bonito, pero usted no sabe que en mi vida yo no escucho a Dios. Dios no me habla. Más bien ve a analizar cómo fue la relación con tu papá en cuanto a comunicación y date cuenta que muy posiblemente por ahí está el argumento que tú usas para decir que Dios no te escucha. Salmo 17:6 dice, Dios mío, a ti clamo porque tú me respondes. Salmo 34:17, los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Mateo 7:7 al 8. Este es muy, muy conocido. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Creo que nos ha quedado claros que todos nosotros hemos sufrido daño en nuestra relación con Dios por la experiencia paternal que hemos tenido. Pero dile hoy al Señor lo que sientes. Pídele ayuda. Escoge perdonar a tu padre y aceptarlo. Me voy a detener aquí un segundo. Perdonar a tu papá y aceptarlo no significa justificar nada de lo que haya hecho o dejado de hacer. Es ver simplemente la condición de tu papá, tu condición humana, y darte cuenta que nadie da de lo que no tiene. Que muchas veces eso que ellos dieron fue lo que a ellos les dieron. Y ha sido una cadena de errores, una cadena de repetir cosas que nos ha llegado hasta afectarnos a nosotros y que si tú tienes hijos, puede estar afectando a tus hijos. Acepta que tu papá o es ausente emocionalmente o nunca estuvo o lo que sea y renuncia de esa manera a seguirte dejando consumir por la amargura y por el resentimiento. ¿Para qué? Para que puedas empezar a disfrutar el amor de Dios Padre, el único Padre perfecto, pero no puede darte un regalo si tú no lo aceptas. Él tiene sus brazos siempre abiertos, lleno de cosas hermosas para ti. Tiempo, comunicación, aceptación, todo lo que vimos hoy. Pero si tú no lo aceptas, el regalo se queda ahí. El regalo no se queda más que en algo que quieren darte, pero que no cumple su propósito.